Desde Galicia en Común, pues bueno, es un placer, es un orgullo, es una responsabilidad iniciar este nuevo proceso, recoger estas actas de diputados que nos ha otorgado la ciudadanía gallega y, bueno, iniciar todo el proceso para esta legislatura. En los últimos años, como sabéis, en las últimas legislaturas, pues hemos estado ya tratando de traer todas las demandas de la ciudadanía gallega, de ámbito local, de ámbito gallego, pero también creemos que tratando de liderar en el ámbito estatal, bueno, demandas que evidentemente para los gallegos, pero para el conjunto de la ciudadanía del Estado son importantes. Vamos a seguir haciéndolo, evidentemente, nuestro compromiso es para con los gallegos y con las gallegas y para con las redes sociales del conjunto del Estado. Evidentemente, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora en el ámbito, digamos, de la acción legislativa, en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, pues esperemos que en las próximas semanas, estamos convencidos de que de alguna forma se conformará ese gobierno progresista que, bueno, el conjunto de la ciudadanía del Estado ha votado ya en diferentes, ha indicado ese camino en diferentes ocasiones y estamos convencidos que ahora se va a materializar y, bueno, a partir de ahí, evidentemente, pues como Galicia Común, dentro del marco del Grupo Confederal de Unidas Podemos, pues esperamos hacer ese acompañamiento desde las cámaras, pero también de una acción de gobierno que sea realmente de izquierdas y que sea, bueno, positiva, por una parte para Galicia, para las demandas de nuestro país, que como sabéis son muchas y llevan, bueno, demasiado tiempo desatendidas, y por otra parte para hacer políticas públicas realmente progresistas para el conjunto de la ciudadanía del Estado.